Si alguien conociera un fragmento de la sinfonía y la ley de construcción del todo, podría derivar de ello las mismas previsiones y encontraría en el todo, además, la razón de ser de cada hecho local. M. Ponti. Epistemología pichoniana. Ismología. Interciencia. A. Enrique Pichón Riviere, José Blecher, Ulloa, Lieberman, Taragano, Ana Quiroga, el Tato Pavlovsky. Autor. Licenciado. Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista, docente, investigador. Derechos reservados. Parece muy simple y evidente, sin embargo es necesario reafirmarlo. El conocimiento aislado, obtenido por un grupo de especialistas en su estrecho campo de acción, no tiene ningún valor por sí mismo. Solo cobra valor a través de su síntesis con todo el resto del conocimiento y solo en la medida en que realmente contribuya, en esa síntesis, a dar respuesta a la pregunta, ¿quiénes somos? Erwin Schrödinger. Ismología pichoniana. A partir de sugerencias del maestro Enrique Pichón Riviere respecto del enfoque interdisciplinario y la necesidad de una interciencia, tanto como el filósofo Nietzsche y su visión transvalorativa, y el propio Hegel y su Aufhebung, etc. Vamos a desarrollar la ismología pichoniana, como crítica de los ismos que nos han sumido en visiones parciales como disciplinas aisladas, estancos, parciales y de luchas con ansias de pretensión hegemónicas pisoteando la diferencia y sin visos de enfoques en perspectivas o consensuales. La ismología consiste en el estudio de los ismos, islote de saberes parciales científicos, filosóficos, ideológicos, etc., con el objetivo de implicar saberes, de centrar puntos de vistas, vincular islote de conocimientos, métodos, técnicas, cosmovisiones, así como la promoción de la necesidad de saberes integrales, dialécticos, holistas y teórico-prácticos. Mejor dicho y desde nuestro método transvalorativo, la transvalorización integral de tales parcialidades en concepciones y prácticas integrales, de implicación recíprocas, consensuales, como realidades compartidas desde una ética de la misma naturaleza. Los ismos constituyen parcialidades y unilaterales, que no conducen a aportes integrales válidos, útiles, críticos, autocríticos y holísticas. Carecen de criterios de autocrítica si se centran en el pensamiento crítico, a predominio, lo que impide el replanteo del propio ismo o islote de saberes. Los ismos constituyen un verdadero mal de la ciencia si necesitamos replantearlos en aras de enfoques y puntos de vistas compartidos, con reglas de colaboración e intercambios, incluso en el marco del disenso. De modo que podemos denominar ismología al estudio de las parcialidades científicas, en aras de saberes integrales, compartidos, sujetas al pensamiento no solo crítico sino autocrítico y consensual, para escapar a las visiones unilaterales, omnipotentes, narcisístico y autísticos propios de disciplinas que se aíslan para no probar sus descubrimientos en su confronte con otras disciplinas. Es decir, gracias a la deprivación ismológica, los científicos se aíslan, niegan la comunidad de saberes en la diversidad, se tornan defensivos, en aras de enfoques, procustianas, y autísticos. La visión de túnel, y la lógica formal. Imbuidos de la lógica dialéctica promovido por Pichón en el campo de las ciencias sociales así como la necesidad de superar la visión en lógica formal, que aísla y aliena, vamos a considerar la visión de túnel, en aras de una visión integral y dialéctica, como nueva, gestalt conjunta, como marco teórico consensual a partir de diversos aportes y sin que ninguno se pretenda hegemónico respecto de los demás como nos ha acostumbrado el pensamiento crítico, violento. La crítica y la autocrítica así como la epistemología divergente y convergen que nos enseñara Pichón Riviere rige aquí. La famosa visión de túnel consiste en una visión parcial, de cierre dialéctico, Pichón Riviere, unilateral, etc., sobre el sector de la realidad, el recorte de objeto de estudio o los conceptos y procedimientos que se manejan en un ámbito determinado del saber. Son enfoques parciales como puntos de vista segmentarios, insuficientes para explicar la integralidad de cualquier objeto de estudio. Pues la visión en ismos, o ismovisiones, se fundan en la visión de túnel, además de otros mecanismos que iremos estudiando desde la ismología. Por lo general ocurre durante el contexto de descubrimiento o cuando el científico construye su objeto de estudio, delimitando sus límites y características aunque no en el marco de una realidad compleja. Así, termina confundiendo el recorte de objeto de estudio con la realidad y sus múltiples determinaciones. Digamos que el objeto de estudio no es parcial sino el enfoque, el punto de vista o recorte que establece sobre el mismo. Cuando WNDT funda la psicología como ciencia de la psiquis, lo que estaba realizando es el recorte de un segmento o pedazo de realidad que nunca se cruzó o implicó con el contexto social y humano en que el mismo se desarrolla. Cuando se habla de interdisciplina, lo es en el sentido de simples ciencias auxiliares,
desde donde se tomaron conceptos para completar el propio ismo y nunca el honor de completar la realidad vinculando el propio objeto de estudio con las demás ciencias como la sociología, la biología, la filosofía, la neurología, etc. Es decir, se utiliza la interdisciplina y multidisciplina en aras de completar el propio ismo y justificar el propio recorte, con lo que se justifica la visión de túnel, la visión parcial. El aislamiento de saberes que cobran otro sentido cuando es vinculado al todo. La premisa fundamental de la transdisciplina, a saber, que, el todo es más que las partes, nunca se aplicó sino a fragmentos del propio objeto de estudio igualmente fragmentario. Es así que los científicos sociales desarrollaron la psicología, la sociología, la antropología, etc., como islas, que buscaron reducir el mundo a sus esquemas unilaterales. El solipsismo, de las ciencias y la negación de las contradicciones. Vamos a considerar nuevamente la visión en lógica formal, desde Pichon-Riviere que consiste en la negación de las contradicciones, las diferencias y conflictos, a favor de la naturalización y ahistorización, si cabe el término, de lo social como perspectiva enajenante. Es decir, el solipsismo que impide la Aufhebung en un nuevo nivel social de integración de todos los aportes parciales. Se ha aducido que el solipsismo no ha sido sostenido por nadie aunque considero que ha sido sostenido por casi todos en el mundo de las ciencias. Considera que solo la propia disciplina basta para explicar toda la realidad que dice explicar. Son los ismos. Todo el resto de realidad es producto de la conciencia del científico que así, excluye al resto por irrelevante. Podríamos aducir una consigna al respecto, solo mi ciencia es válida. Es una forma de subjetivismo radical en que no se cruzan los saberes con otros aportes quedando el sujeto con una visión unilateral que no considera o cuando la considera, aduce una epistemología justificacionista, de la propia posición. No existe más que la visión que elabora a partir de su ciencia y engloba el cuadro social, psicológico, sociológico, antropológico, filosófico, etc., en la luz de su propia mirada o paradigma. Incluso la idea de paradigma constituye la definición de una forma de solipsismo. Merced a la postura solipsista de considerar la propia ciencia como hegemónica, acertada y excluyente de los demás, sin ánimo de cruces de conocimientos, el solipsista olvida, invalida, descalifica y no considera la interdisciplina como viable. Menos aún las transdisciplina, por lo que, se recluye en su campo y área de especialización y desde allí engloba a la torta, a partir de la porción que le es inherente. Concepción espiralado de las ciencias en Enrique Pichon-Riviere. En este apartado nos guía la concepción espiralado de la ciencia según Pichon-Riviere y que nos obliga al método dialéctica en la concepción del progreso del saber, de las ciencias, e incluso de los procesos sociales, grupales e institucionales, para un análisis de lo social más objetivo. La dialéctica de las ciencias, como las sociales y humanísticas, fue que todos consideraron un fragmento de realidad o de recorte para su objeto de estudio. Es decir, cada disciplina consideró un aspecto de la realidad única y total, dinámico, complejo, compuesto de niveles y etapas, etc., como momento del proceso de investigación, aunque no lo consideraron como momento, sino como logros, acercamientos a la verdad, cuando no la verdad misma. Es decir, consideraron el pedazo de torta como la torta misma. Generalización indebida entonces, argucia epistémica o ilusión que deprivó a los científicos, en visiones fragmentarias, parciales, que estancaron el estudio muchas décadas, y podríamos decir, siglos. Desde el punto de vista de la ismología, como estudio de las razones de tales parcialidades que dañan el pensamiento científico, decimos que las disciplinas se han estancado en el primer momento de la dialéctica de toda investigación. A saber, el momento del análisis de las partes, sin poder pasar al segundo momento de síntesis, siempre parcial, hipotéticos, en permanente revisión. La falta de una visión dialéctica de la ciencia, como compuesto de varios momentos a saber, la tesis, la antítesis y la síntesis para recomenzar en otro plano de espiral, aspirando a la circularidad de las ciencias tal como nos lo enseña la epistemología genética de Jean Piaget o las epistemologías dialécticas como el de Samaja etc. La dialéctica divergente y convergente de las ciencias en Pichon-Riviere. Considerar las propuestas de Enrique Pichon-Riviere en forma conjunta con el Jean Piaget y otros psicoepistemólogos, nos llevará muy lejos en la consideración epistemológica de los logros y saberes. Ya aludimos a la concepción dialéctica de Pichon y vamos a considerar ahora también el de Piaget en sus similitudes y diferencias. Ciertamente, Jean Piaget y su epistemología genética, nos enseña que la validez de los saberes depende de conocer el proceso de construcción de los mismos. Así, la validez de los conocimientos depende de si conocemos el pasaje de menor a mayor conocimiento en el marco de la inteligencia como proceso constructivo y activo del sujeto.
Tal progreso de las ciencias desde una epistemología ismológica, nos indica que cada disciplina progresa en espiral, a través de desarrollos evolutivos, sumativos pero también por momentos de saltos dialécticos de calidad, los famosos saltos cualitativos. Pero es una dialéctica en ismos, través de disciplinas aisladas unas de otras, donde se detiene la dialéctica en lo particular, sin poder encontrar otro método, como la misma dialéctica, de conexión o interacción de todas las disciplinas. Es por ello que acotan el objeto de estudio llevando a su simplificación paradójica, en el marco incluso de superespecializaciones. Mejor dicho, la dialéctica inmanente de cada disciplina, cuando lo es, se recluye en lo particular sin una dialéctica con lo general y lo singular, como dicta la lógica dialéctica. Se obvia la interrelación, interdependencia, correlación, etc., de las ciencias merced a que estudian un aspecto aislado de una realidad unitaria y dialéctica. Mejor dicho, se repudia, ignora, descalifica la melodía a favor de las notas parciales, como las partes obviando el todo. El cierre de la dialéctica, en la ciencia según Enrique Pichon Riviere. Pensaba Pichon Riviere a propósito del método dialéctico que el aprendizaje como proceso de construcción de nuevos conocimientos se puede estancar en el momento del cierre, sin la dialéctica con nuevas aperturas, lo que podemos llamar también deprivación cognitiva, al conducir a un encierro autístico de los científicos sociales. Recluidos en sus respectivos ismos fundados en certezas más o menos controvertibles, los científicos se aíslan y disfrutan estudiando su objeto de estudio parcial. La interdisciplina gusta menos y menos aún las transdisciplinas. En una suerte de verdadero encierro en el propio punto de vista, en el propio modelo de mundo, de paradigma, los científicos padecen tal deprivación cognitiva. Esto significa que la inversión de perspectiva se dificulta merced a la imposibilidad para despegarse del propio punto de vista. Pero no es solo culpa de los científicos si la hay. Desde el paradigma social, desde la cultura, se suelen legitimar ámbitos de estudios, temas, tópicas, áreas, niveles o fragmentos en estudios merced a la ideología dominante que protege los puntos capitales de su sostén social. Lo que se protege en una concertación de clases son las bases de cada sociedad, sin que se estudien en forma consecuente y legitimada las cuestiones que relativizan lo social. Un verdadero proteccionismo social y de clases, que lleva a que los estudiosos estudien temas que no atacan el núcleo fuerte del paradigma social como las instituciones capitalistas, el papel de la democracia como instrumento de dominación y legitimación social, los medios, el capital, las empresas, las leyes y el sufragio, etc., que sostienen el orden social. Todo lo que ataca a tales no es financiado ni incentivados ni se les brinda oportunidad. De modo que la deprivación mental de los científicos recibe un empuje social además del paradigma cognitivo de estudiar las partes, como en química, dividiendo el objeto de estudio, para luego llegar a conclusiones. Pero se quedaron en el momento de justificar el orden de opresión, sin tratar métodos o técnicas que ayudarían a la equidad social, investigando, por ejemplo, en las instituciones, cosas productivas, útiles a la libre empresa y nunca para terminar con la pobreza, un aparto que abarate la luz, los servicios, etc. Se quedaron también en el momento del análisis, en las partes, sin poder conectar las diversas disciplinas en una interciencia o transdisciplina que nos brinde miradas más holistas y soluciones a un mundo en crisis. Dialéctica, crítica, autocrítica, según Pichon Riviere. Ya afirmamos en capítulos anteriores, el pensamiento crítico sin autocrítica es parcial, tal como ya lo indicó el maestro Pichon Riviere. Vamos a desarrollar este tópico de gran actualidad en los debates merced a que el pensamiento crítico es el paradigma de los progresos en el campo del saber. Vamos a considerar su faz verticalista, colonizador y autoritaria en aras de la dialéctica crítica, autocrítica como nos lo indicó en Teoría del Vínculo. En muchas disciplinas como la sociología, la pedagogía, historia, etc., el pensamiento crítico aparece hoy día como el parangón de las deliberaciones, como paradigma del disenso y los debates sociales y políticos. Pero se detuvo la dialéctica entre el pensamiento crítico y el autocrítico, que, cuando hay desequilibrios, terminamos en la crítica destructiva, descalificatoria, invalidante, que lleva a confrontaciones, a la formación de enemigos, a la pérdida del consenso. En el afán de criticar las certezas, las diversas formas de dogmatismos, y en aras de una relativización, se consideró al pensamiento crítico como un instrumento idóneo. Pero se centra en el interlocutor, en el diferente, en quien defiende su perspectiva, su paradigma, su visión, su estilo de vida con el objetivo de demostrar errores, falsedades, contradicciones, etc. Aunque el error de estimación aparece muy claro, se es crítico desde el propio paradigma, cuando nos cansamos de repetir desde Feyerabend que los paradigmas son inconmensurables, que no hay posibilidad de invalidar una a partir de la otra, ni menos de criticar otra visión desde otra visión. Es un intento de colonización del otro y un error epistémico.
El proceso consiste en asimilar la postura o idea del otro al propio modelo, lo que ya aparece como procustiana, como el hecho de Procusto en que se fuerzan las ideas para asimilarlas al propio sistema de ideas. Es ya una forma de autoritarismo. Luego, se busca invalidar a partir de la propia interpretación fundada en el propio paradigma, lo que implica darle otro sentido a las ideas del otro. Lo que ocurre es que se intenta forzar creencias, ideas, ideologías, etc. o imposición. Digamos entonces que el pensamiento crítico no respeta las diferentes perspectivas o puntos de vista disímiles merced a paradigmas igualmente diversos. Lo que nunca ocurre es la autocrítica respecto de los propios modelos, el propio paradigma, lo que depriva en visiones autocráticas, que se buscan imponer a fuerza de pensamiento crítico. Debe existir una dialéctica entre ambas formas del pensar e incluso otras, para poder respetar y tolerar las diversas perspectivas, José Ortega y Gasset, aunque no implica tolerar posturas autoritarias o pensamientos únicos. Ecros cerrados a dialécticos. Efectivamente, los ismos, o ecros cerrados, son pensamientos únicos, sin dialécticas con el resto de los saberes y con el que intentan abrazar el universo, en una generalización infundada, de la parte al todo, como argucia epistémica injustificada, porque sabemos desde Hume que el salto desde unos pocos casos, como los casos de la propia disciplina, resulta deductiva, y pecando de parcialidad. Es el llamado problema de la inducción. No se puede generalizar, pero los ismos se la pasan generalizando, a partir de una visión cegada, parcial, sin cruzar los descubrimientos con los aportes de otras disciplinas implicadas en el todo de un objeto de estudio. Los pensamientos únicos poseen la cualidad de ser parcial, cerradas, aunque sus autores lo perciban como acorde con el formato del mismo universo. Se pretenden hegemónicos para la que buscan adeptos, toda una comunidad de científicos y adeptos que validen y consideren como legítimas tales saberes parciales. En un proceso de división esquizoide cognitivo, los científicos se dividen entre un pensamiento bueno y justo, válido ante la ridiculez del pensamiento contrario engendrado a la luz de aquel. Es decir, el pensamiento único se considera como bueno, desde la posición de alma bella, Hegel, quedando el resto como equivocado, y no válidos. Es decir, el mismo pensamiento malo es engendrado por el pensamiento único como su demonio, en un proceso de disociación mental necesario para sostener el propio modelo. La imposibilidad se ubica en este proceso de división, como las religiones, entre un dios y un demonio, entre teorías válidas y no válidas, entre creyentes y herejes, etc. Luego, el combate a los demonios creados, la descalificación, los argumentos, incluso lógicos, fundamentados en la matemática, etc. Finalmente la exclusión del hereje, del demonio, como fantasía de que la propia idea queda limpia de todo demonio. El lecho de Procusto, de los ismos. Los ismos se erigen como Weltanschauung y como ideologías del que necesitamos despejar su infraestructura inconsciente, sostiene Pichon Riviere, como concepción del mundo, en un afán totalizador sorprendente cuanto las ciencias se consideran, ciencias de lo particular, desde Aristóteles. Esta idea aristotélica contribuyó a consolidar la fragmentación disciplinar, llevando al contrasentido de las ciencias. Si bien se los considera instrumentos de conocimientos, de propuestas, de logros tecnológicos, etc., terminaron enajenando, alienando, merced a la dispersión disciplinar. Pero la norma actual en materia de ciencias es que están dispersas, con visos de interdisciplina, quedando en el enfoque transdisciplinar relegado al limbo. Peor aún, cada disciplina se pretende totalizador, integral, desde una visión narcisístico de los científicos, que consideran el pensamiento crítico como instrumento de imposición, antes que de validación. Es decir, verdaderos procustos, que utilizan la verborragia y las pseudologías fantásticas para imponerse. Ya han olvidado que estudian un aspecto, proceso, mecanismo, faz, arista, etc., del objeto de estudio y la realidad. Decimos, lecho de Procusto, de las ciencias porque los paradigmas dispersos son como la camita de Procusto, aquel bandido del Ática, que, bondadoso, te invitaba a comer y beber para luego invitarte a su lecho donde nadie cuadra, porque la camita deja piernas y cabezas de sobras, lo que Procusto procedía a cortar luego de que el susodicho se durmiera. Lo mismo su otra cama, la grande, donde nadie coincide y todos quedamos chiquitito, por lo que, el procedimiento es estirar el cuerpo, descoyuntando articulaciones y músculos, hasta que coincida con el propio paradigma, modelo, hipótesis, etc. Un verdadero monstruo. En las ciencias exactas y naturales es menos notorio aunque la dispersión aparece muy claro. En las ciencias sociales y humanísticas resulta acentuada porque allí sobran modelos explicativos, teorías dispersas, paradigmas, etc., que los científicos sociales aplican con fervor. La espiral dialéctica de las ciencias.
Contrariamente a los sismos o islote disciplinares, deprivados en aspectos parciales de una realidad unitaria, las interciencias, las interdisciplinas y como ámbito superador, las transdisciplinas, constituye la espiral dialéctica de las ciencias. Las disciplinas constituyen fragmentos que necesitamos vincular, poner en interacción dialéctica, compartir conocimientos, técnicas, métodos, etc., en aras de una visión integral aunque en dialéctica. Las disciplinas como la psicología, la sociología, la historia, la antropología, etc., deben ser recíprocos, con intercambios de saberes aunque no en el sentido imperialista de la episteme porque tomar un aporte y asimilar sus términos al propio marco de ideas es asimilativo, como colonización conceptual, sin ánimo de resignificar las propias ideas en función de las nuevas. De esta manera, el progreso de las ciencias debe ser dialéctico, en planos sucesivos, en espiral, gracias a un nuevo nivel, dimensión o plano donde se significan todos los aportes desde la Aufhebung. Esta última implica la incorporación, negación, aunque superados en un plano superior, como momento del acontecer científico, comenzando otra serie de tesis, antítesis y síntesis sucesivos. Un método contrario a los sismos, el método transvalorativo. Un método elaborado por mí a partir del método dialéctico, tal como lo utilizó Pichon, y aportes de Federico Nietzsche para significar, o resignificar en forma recíproca, todos los aportes de las disciplinas parciales, en un nuevo plano, nivel o dimensión a partir de un objeto también emergente gracias a la Aufhebung. El foco del método transvalorativo o de resignificación integral de todos los términos, métodos, teorías, etc., es la elaboración de una transdisciplina, en el caso de las humanísticas una humanología integral. Consiste en la superación de los términos aislados, enismos en aras de conceptos integrales, holistas, aunque sin obviar la dialéctica inversa de estudiar las partes. Lo que los sismos detuvieron fue el progreso de las ciencias en el momento de lo particular, a falta de enfoques holistas, imposible sin un método holista como es el método transvalorativo. Desde el método transvalorativo, cada aporte, cada concepto, es vinculado, resignificado en función de un objeto integral mayor, más acorde con la complejidad del mismo, considerando que el todo es más que las partes, buscando una verdad ampliada, más cercado a la verdad de las cosas. De los sismos a las interdisciplinas y el salto hacia las transdisciplinas. Pichon nos enseñó de la necesidad de las interdisciplinas que llamo interciencia, y que en su época se encontraba en boga hasta cierto punto. Lo que vamos a realizar es hacer honor a su concepción dialéctica del desarrollo de las ciencias y dar el paso siguiente que consiste en construir transdisciplinas. Tal el momento dialéctico actual que obliga a las disciplinas inconexas y parciales a cooperar en la integración recíprocas de sus concepciones y métodos y poder llegar así a visiones holistas, integrales y en dialécticas a su vez con las disciplinas de bases que aportar conceptos particulares, singulares, que se requieren para las conceptualizaciones transvalorativas y transdisciplinares. Tal la tarea para los post-pichonianos. Acostumbrados a los sismos, la ciencia se desarrolló en el marco de ideas acotadas, intradisciplinares, hasta especializaciones donde el objeto fragmentario se fragmenta aún más en partes, parcelas especializadas, a los fines de profundizar en su estudio. Pero, si aplicamos el principio de incertidumbre, de Heisenberg, sabremos que pierden la trayectoria del objeto de estudio que es concatenarse cuan nota con el resto de la melodía de las transdisciplina, en el nombre de la localización. De modo que necesitamos salir de los sismos, de los capitalismos, cientificismos, sociologismos, psicologismos, psicoanalismos, etc., a los fines de una visión holista. Cada disciplina no es más que la nota de una melodía y necesitamos el cruce, los intercambios, las confrontaciones en el marco del disenso y el consenso, para lograr saberes válidos en el marco de una visión holista y no autorreferencial de las disciplinas estancos. Cada disciplina aporta una mirada parcial, según su posición respecto del saber y el objeto y lo que necesitamos son multi y transdisciplinas dialécticos, sin sectarismos ni fobia al enfoque holista. El saber de un ámbito del saber no vale nada si no es concatenada con el resto de los aportes y en función de la praxis. El error de paralaje nos indica que según la posición obtenemos una mirada diferente y necesitamos transvalorizar en un nuevo nivel, plano dimensión todos los aportes fragmentarios. Tal el deseo de la ismología, como crítica de los sismos del saber, cualquiera sea su ámbito, ya sea en el arte, la religión, las ideologías, etc. Sociohumanismo integral. El caso de la humanología, como interciencia y transdisciplina. Autor: licenciado Vasconcelo Juan Carlos. La humanología en cuestión. Una ciencia no es sino una etapa en el estudio completo de los hechos de que se ocupa. George Politzer. Pasaron más de una década que escribí sobre la humanología, o sociohumanismo integral.
Era una idea necesaria para hacer honor a varios pensadores que van desde Marx a Fromm, desde Lenin a Pulitzer, desde Engels a Blecher, entre otros. Es el sueño de una interciencia, pregonada por Enrique Pichón Riviere, donde las disciplinas fragmentadas tendrían su lógica holista, constructiva, integral. Es también la propuesta necesaria de Jean Piaget desde su epistemología genética del círculo de las ciencias, cuyas interdependencias resultan lógicas y necesarias. Según el pensamiento de Erwin Schrödinger, los conocimientos aislados, parciales, no tienen ningún valor por sí mismos y solo adquieren un sentido cabal y dialéctica en una síntesis superior en otro plano. Pero recalca aún más que, solo adquieren valor si responden a la pregunta, ¿quiénes somos? De modo que, tenemos varios pensadores que han vislumbrado la idea de una ciencia integral, que integre dialécticamente todos los aportes, en aras de una visión de conjunto y en concordancia con la complejidad de todo objeto de estudio. Por su parte, el fenomenólogo Maurice Merleau-Ponty decía que si alguien posee las partes puede componer la melodía como un todo con sentido. Sin embargo, no hablamos de la búsqueda de sentido como finalismo rector. La explicación y la predicción son propios de toda ciencia y la idea es integrar, lograr una visión de conjunto, un enfoque holista en aras de superar la visión reduccionista donde se generaliza a partir de un fragmento de realidad. Es un intento de superar los ismos, o disciplinas aisladas que utilizan la generalización indebida para explicar el todo a partir de las partes. Y la idea es que las partes adquieren un sentido cabal a partir del todo que le da contexto, lógica, sentido y orden. De modo que, hablar de una disciplina integral, con afán holista, de síntesis dialéctico, como la humanología, no significa afán de sistema, pensamiento único, o imperialismo científico del mismo. Al contrario, significa superar los reduccionismos, la visión de túnel, y la posibilidad para el salto cualitativo hacia un nuevo plano, nivel o dimensión del hombre. En este sentido, las diversas disciplinas se han desarrollado a la luz de la dominación social y de clase, en el sentido enajenado, alienante, cuando la inspiración de los mismos era brindar posibilidades de solución a las problemáticas suscitadas por el capitalismo emergente. De modo que, antes que propositiva de soluciones a un capitalismo en crisis, las ciencias humanas y sociales han operado en forma dividida, fragmentaria, sirviendo a intereses de clases y como tecnología de la dominación psicosocial. La alienación social en el campo de las ciencias sociales y humanas. Algún día la ciencia natural se incorporará a la ciencia del hombre, del mismo modo que la ciencia del hombre se incorporará a la ciencia natural. Habrá una sola ciencia. C. Marx. Enajenadas unas de otras, aisladas y parciales, con afán de eficacia, poder explicativo y totalización. Pero desligadas unas de otras, sin conciencia de que el saber y el conocimiento que tematizan resultan parciales. Sin conciencias de que a partir de las partes generalizan al todo, escamoteando la verdad que dicen descubrir. Es decir, una ciencia ajena a la verdad ampliada, completa, en el sentido igualmente provisional pero en relación al objeto de estudio. Tal objeto no constituye sino un fragmento de una realidad total. Mejor dicho, cosmovisión, métodos, objetos y técnicas parciales que se pretenden explicativos, predictivos y científicos. Enfoques reduccionistas en el marco del fragmento de realidad que estudian y que cosifican gracias a conceptos que se sustancializan como objeto de estudio. Es decir, lo que debería ser explicaciones de procesos y fenómenos como momentos de un proceso más amplio o global, se detiene la dialéctica del proceso global en un objeto de estudio parcializado. Enfoques autísticos, desde una deprivación tanto ideativo como perceptivo porque el punto de vista parcial, reduccionista determina lo que se observa. Una observación reduccionista, acotada, sin ánimo de concatenación con aportes varios, provenientes de otros campos de estudios, igualmente parciales. De esta manera, la deprivación científica conduce a lo contrario de la inspiración de toda ciencia, la alienación. La pregunta fundamental de las humanísticas y ciencias sociales consiste en un ¿quiénes somos? Lo que se ve descalificada en nombre de la fragmentación disciplinar, el enfoque aislado de los temas, objetos de estudios, etc. Dialéctica activa del sociohumanismo. Por el proceso, como marcha o movimiento constructivo, y de concatenación de todos los procesos, el método dialéctico nos indica que las ciencias humanas están todas vinculadas porque estudian al ser humano. O mejor, cada ciencia estudia un fragmento, aspecto, plano o cualidad del ser humano. La psicología estudia el psiquismo, la conducta, así como la sociología estudia la faz social del ser humano. De modo que, ambas disciplinas estudian diferentes aspectos del mismo objeto de estudio, el ser humano. De la misma manera la antropología social y cultural, o la antropología física, que estudia diferentes aspectos del ser humano como ser cultural, simbólico, biológico. Por su parte, la biología estudia la biología humana como plano, nivel o dimensión de la existencia.
pero mantiene conexiones, relaciones o acción recíproca con la psicología, la sociología o la antropología. Sin embargo, las relaciones interdisciplinarias se mantienen en el plano de vínculos parciales, enajenantes, sin visos de una perspectiva de conjunto. Es decir, desde la epistemología dialéctica, estamos obligados a vincular lo parcial con el todo, con el conjunto de las humanísticas, en aras de una visión totalista, sin cierres y con dialéctica inversa. De modo que, desde los aportes parciales de cada disciplina, desde los aportes estancos, incluso desde los análisis interdisciplinarios, debemos dar el salto de calidad y trascender y superar tales sismos reduccionistas. Es lo que nos permite la Aufhebung como salto de calidad. Necesitamos ver no solo el árbol sino el bosque, aunque sin perder de vista lo singular, lo particular y lo general desde una dialéctica móvil. El salto cualitativo se logra a través de la Aufhebung Hegel, donde se incorpora las partes en un todo de manera superada. Es decir, podemos diferenciar allí los tres momentos de la dialéctica de afirmación, negación y negación de la negación. Podemos considerar la negación como la tesis, la negación como antítesis y la síntesis como la negación de la negación. Llevado al ámbito de las ciencias humanas y sociales, podemos considerar a una ciencia como la tesis, la antítesis a las demás ciencias y como síntesis a la humanología como transdisciplina. Cada ciencia individual, como parcialidad desconsiderada, se afirma en su razón de ser, en el estudio de su objeto de estudio, lo que es negada por otras disciplinas que estudian diferentes aspectos del mismo objeto de estudio, el ser humano. Finalmente, la negación de la negación cuando se opera la síntesis dialéctica en un plano superior en las transdisciplinas. Esto nos indica, por ejemplo, que la psicología estudia la psiquis, lo que es negada por el plano social que la incorpora en un nuevo nivel en la sociología, lo que finalmente es englobada en la transdisciplina desde enfoques que estudie tanto la psiquis como lo social como aspectos integrados del mismo objeto, el ser humano. Si consideramos al ser humano como ser histórico, social, cultural, simbólico, etc., no podemos sino concluir que su situación no consiste sino en transdisciplinar, es decir, con sus características múltiples estudiadas por diferentes disciplinas. De modo que la humanología constituye la ciencia humana, por excelencia, donde múltiples disciplinas parciales estudian aspectos fragmentarios del ser humano con la necesidad de un método que signifique todos los aportes para lograr el salto de calidad. En este sentido, el método propuesto es el método transvalorativo, donde todos los aportes son transvalorizados en un plano humanológico. De los ismos a la humanología socioanalítica. Perseverando en ser, cuán sujetos humanos, las ciencias humanísticas se dedicaron a ser, a desarrollarse, a defender sus respectivos objetos de estudios, sus métodos, técnicas, incluso a través de congresos, las universidades, los grandes. Se deprivaron en paradigmas cerrados, donde el uso de las ciencias auxiliares consistió en una asimilación dominante, para completar la visión, meros aportes. Ismos, autorreferenciales con afán procustiana de imponerse, de que tanto los profesionales de cada disciplina y la misma sociedad perciban una ciencia hecha y derecha. Visiones acotadas, donde la parte semeja el todo. Un ardid epistémico donde se generaliza en forma indebida a partir de un objeto de estudio que constituye en verdad un segmento parcial y limitada de explicación. Pero como buenos procustos, se pretende que las partes sean el todo. En este sentido, muchas teorías e hipótesis no constituyen sino hipótesis ad hoc, como un forzamiento de los datos al propio marco teórico. Desde un razonamiento transductivo que consiste en explicaciones de las partes a las partes, y de las partes al todo o a la inversa como se procedería desde un pensamiento dialéctico. Este deambular en lo particular, de las partes a las partes, sin embargo, llega al momento de la deducción, donde se generalizan a partir de las partes, tal cual el llamado problema de la inducción. Es decir, las partes explican el todo desde un pseudosalto cualitativo que es en verdad una deducción injustificada. Cuando se utilizan aportes de otras ciencias auxiliares, solo se lo consideran como datos que justifican o verifican la propia teoría, desde un enfoque dominante de la ciencia que utiliza otra disciplina. Para nada una resignificación o transvalorización de todos los conceptos merced a los nuevos descubrimientos o nuevos conceptos vinculados con el de la ciencia en cuestión. Cuando se procede en forma transductivo, tanto dentro de cada ciencia como entre ciencias, el enfoque se mantiene en lo particular, de las partes a las partes o a lo sumo como conexión de las partes. Pero aún más, cuando se buscan alcances hacia el todo a partir de las partes, el mismo se mantiene en el orden de los ismos, o disciplinas particulares, sin intentar visiones multidisciplinares sustanciales o de transdisciplinas. Solo el enfoque humanológico puede lograr visiones de conjuntos, sin obviar las relaciones entre las partes y el todo, sea desde las partes al todo o al revés. El sentido de cada idea, de cada explicación, de un paradigma disciplinar,
adquiere sentido en función de los aportes de las demás ciencias humanísticas merced a que cada ciencia estudia un segmento del nivel humano de integración. La lógica formal de las ciencias humanas. Visión idealizada, mistificada, donde, por ejemplo, se desconsidera el contexto social de descubrimiento del inconsciente por Freud. Al considerar dicho contexto, surge que todo el siglo XIX hablaba del inconsciente a partir de filósofos como Hartmann, Schopenhauer, Fichte, incluso el propio fundador de la psicología Guillermo Wundt. Pero la visión fundamentalista de un inconsciente como base de lo social pierde potencia si salimos de las idealizaciones y mistificaciones para considerar la faz social del inconsciente, el inconsciente social, Fromm, o el inconsciente colectivo, de Jung. De ahí la reacción neoanalítica de los postfreudianos como Adler, Horney, el propio Fromm, entre otros. Más aún la otra vuelta de espiral protagonizada por Lacan en los 50. Es decir, la visión paradigmática de la ciencia, donde la fundación de un paradigma Kuhn, y su desarrollo, anomalía, crisis y cambio de paradigma, nos indica el ideario de toda ciencia y de todo científico. Todo es cuestión de paradigma y lucha de paradigma. Un psicólogo puede ser freudiano o lacaniano, entre otros, y todo se reduce al estudio o exégesis de textos, de papers en congresos, así como la profundización de tales paradigmas en los centros de estudios. Una visión progresista de la ciencia. Después de todo es cuestión de epistemología y la necesidad de miradas más justas, válidas. En la sociología, antropología u otras humanísticas lo mismo. Desde su conformación, cada disciplina sufre rupturas, cambios, hitos, y la red extensa de textos testimonia de las razones universitarias. Pero unos pocos se aventuran más allá. Más allá, se localiza en la interdisciplina, en enfoques multidisciplinares, donde incluso se experimentan el surgimiento de nuevos objetos de estudios, en conjunción con los aportes de otras ciencias, psicología social, etnometodología, sociobiología, psicosociología, etc. De esta manera, las ciencias perseveran en ser, en desarrollar su objeto acotado, su parcela de saber, hasta la valentía de incursionar en los enfoques, inter, y multidisciplina. En unas pocas minorías el enfoque transdisciplinar, pero no ha logrado buena prensa y todavía permanece como posibilidad, como propuesta. Si nos fijamos, ser psicólogo, ser psicoanalista, sociólogo, antropólogo, etc., se nos aparecen aún hoy día como carreras legítimas para toda vocación de saber. Pero podemos imaginar el día en que aparezcan psicosociólogos, socioantropólogos, humanólogos, etc. Pero esto último implicaría una ciencia integral, con aportes válidos y significados o transvalorizados de todas las humanísticas. Sería el enfoque justo sobre el ser humano porque implicaría la melodía de la vida, compuesto de muchas notas, o ciencias parciales, que tomarían otro tono en el concierto de las humanísticas. La Aufhebung, en el plano social. Lo que caracteriza a la Aufhebung hegeliana es la incorporación de manera superada de los aportes válidos de cada disciplina humanista dispersa. Los términos clave son incorporación y superación. Pero la incorporación de todos los aportes parciales, de todos los paradigmas aislados o insuficientemente integradas a la melodía de la humanología como la ciencia humanística integral no es mecánica. Tampoco es un rejunte ecléctico o inconexo de aportes. De modo que la problemática de la Aufhebung no resulta fácil. Otro ardid puede consistir en incorporar todos los aportes desde un enfoque dominante, incluso una disciplina que se pretende holista. Tampoco consiste en una transliteración de aportes en un idioma sistémico. Aunque debemos trabajar tal idioma holista en aras de visión integral del ser humano. Si se desea, sujeto humano. De modo que, la idea de incorporación mecánica, acumulativa, inconexa queda excluida de nuestra agenda. El término clave es, superación, en otro plano, dimensión, nivel de integración, Blecher, o nivel ontológico en relación al objeto de estudio considerado ya en su integralidad. Esa visión de conjunto, gestáltica, nos brinda un nuevo sentido totalizador y no fragmentaria o enajenada. Ya no es la parcialidad de cada disciplina y podemos considerar al ser humano como ser social, histórico, biológico, cultural, psicológico, sociológico, étnico, simbólico, entre otros. Lo que se ha realizado hasta hoy día es generalizar a partir de fragmentos considerando que el ser humano es un ser histórico, social, psicológico, etc., pero forzando los términos y aportes. Es un enfoque procrustiana que fuerza el todo a las partes. Por otro, la Aufhebung consiste en una negación constructiva, donde los aportes parciales de cada ciencia son superadas en un nuevo plano de sentido. No consiste en una anulación negativa, sino constructiva. Consiste en un salto de calidad, donde los aportes cuantitativos truecan en un nuevo nivel de sentido. Es la espiral dialéctica del conocimiento. La supresión dialéctica consiste entonces en este progreso por saltos a través de lo que conocemos como cuarta ley de la dialéctica.
La visión epistémica consistente en progresos lineales, intraparadigmas, pequeños logros, grandes autores, etc., ha quedado atrás. De modo que, desde la humanología, nuestro nuevo científico social está obligado a la formación integral en todas las humanísticas, que, desde ya, no resulta fácil aunque no hablamos de cantidad de conocimientos sino de calidad, de conocimientos válidos epistémicamente, en aras de una visión integral y un profesional también integral. El círculo de las ciencias, según Jean Piaget, y la espiral dialéctica según Pichon-Riviere. Los biólogos y los psicólogos podrían colaborar en el futuro, hasta desvelar juntos los secretos de una organización organizantes, una vez descubiertos los de la organización organizada. Jean Piaget. Piaget nos habla del círculo de las ciencias, y la interdependencia de los mismos. Círculos, que necesitamos transvalorizar, desde nuestra óptica transdisciplinar. De seguro hay interdependencia, pero los científicos no lo perciben así. Al contrario, por un narcisismo de las diferencias, repelen o invalidan los aportes de las demás ciencias. Cuando acuden a las mismas lo hacen desde una suerte de reduccionismo disciplinar en que los aportes son tomados como meros aportes y nunca como ideas que resignifican ideas, incluso métodos y técnicas. El círculo de las ciencias se nos aparece en verdad como una gestalt incompleta, aunque en vías de completarse algún día desde la humanología. Lo que Piaget llama interdependencia, resulta en un cierre autístico de los científicos y un proteccionismo disciplinar sectárico. Digamos, la interdisciplina no ha llegado aún a una interdependencia recíproca fluida como para pasar a enfoques holistas y transdisciplinares. Pero aún, necesitamos significar el mismo concepto de círculo de las ciencias, de Piaget, considerando que no hay tal cierre de todas las ciencias en un círculo armónico u holista. No existe tal posibilidad sino en la ilusión de una epistemología acumulativa y parcialista. En verdad, la marcha de las ciencias es cuantitativa aunque existen momentos de saltos dialécticos, a la manera en que Kuhn considera el progreso de las ciencias, presciencias, ciencias, anomalías, crisis de los paradigmas. Es decir, el progreso resulta dialéctico, en espiral, en círculos cada vez en nuevos planos, en espiral. Es la espiral dialéctica de las ciencias. Pero aún nos falta el mismo proceso a nivel de las ciencias, donde nos falta integrar, significar y englobar en un nuevo plano todos los aportes de todas las ciencias humanas. De esta manera el progreso de las ciencias va de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, con progresos graduales y dialécticos, en saltos, en espiral en cada ciencia, aunque debería ser entre todas las ciencias desde una mirada superador, en otro plano, humanológico. De ahí la lógica de la sociohumanología. Una epistemología divergente y convergente. Para concebir ampliamente todos los procesos del mundo en su autodinámica, en su desarrollo espontánea, en su verdadera vida, es menester conocerlos como un todo, formado de contrarios elementos. V.I. Lenin. La objetividad en la humanología no consiste en una objetividad sustancial, de una verdad cosificada, sino el grado de acercamiento a la integralidad del objeto de estudio que es el ser humano a través de procesos de ratificación o rectificación del ecro desde una epistemología divergente y convergente, según nos indicara Pichon-Riviere. Lo objetivo como verdad ampliada a lo integral, superando las visiones parciales de cada disciplina aislada. Es decir, lo objetivo como lo subjetivo ampliado a lo intersubjetivo de las interdisciplina y desde allí hacia lo subjetivo o transdisciplinar. En este sentido, el observador siempre es parte de lo observado así como teórico conlleva lo subjetivo, que se supera con lo intersubjetivo, la mediatización de las teorías desde su resignificación conjunta, integrada, a lo que se suma la visión subjetiva o transdisciplinar. Digamos entonces que lo objetivo no es sino la resignificación de los enfoques aislados de cada disciplina en lo intersubjetivo de la interdisciplina, que, a continuación, ajusta el conocimiento en un salto cualitativo de calidad en lo transdisciplinar. Podemos decir entonces que las visiones aisladas y parciales implican un subjetivismo que se aísla en conocimientos estancos, insuficientes para hacer honor a la objetividad de las visiones integrales. En otros términos, el sectarismo, las visiones acotadas, sin cotejo, resignificación o significación recíproca con otros aportes sobre el mismo objeto de estudio, resultan subjetivos. Sabemos que el deseo interviene y que la única epistemología justa es la que incluye al sujeto en lo que teoriza o estudia y en este sentido diferenciamos lo subjetivo del subjetivismo de los enfoques fragmentarios. En otro sentido, lo que torna objetivo a los logros científicos es el enfoque dialéctico donde los momentos lógicos culminan en una mirada de conjunto, en un paradigma holista. Es decir, las disciplinas aisladas permanecen en el subjetivismo sin visos de una integralidad que localizamos en los enfoques transdisciplinares como en la humanología. El respeto al nivel humano de integración, Blecher, y los enfoques que luchar por el estudio integral, nos indican la marcha hacia la objetividad que igualamos a integralidad. Lo general se integra en lo particular y lo particular en lo general así como lo singular.
Son momentos en la indagación del objeto de estudio integral que es el ser humano. El estudio y los aportes de disciplinas aisladas tienen su nivel de validez, aunque requieren ser completadas en una mirada de conjunto. Finalmente, lo objetivo puede ser entendido como subjetivo social, mediatizada por las demás disciplinas en forma dialéctica, recíprocamente, buscando logros de conjuntos, para hacer honor a la integralidad del ser humano. Tal la epistemología dialéctica y humanológica. Una gestalt emergente. Lo general no existe más que por lo particular, a través de lo particular. Cualquier cosa particular tiene de algún modo su carácter de generalidad. Lenin. La conocida ley de la Gestalt. El todo es más que las partes, también resulta válido en el ámbito de las ciencias humanas. Podemos responder además a la misma con las partes no determinan el todo, en el sentido relativo porque el sentido, las significaciones, los aportes válidos, solo adquieren sentido en el todo de las humanísticas o humanología que le da lógica. No percibimos seres humanos psicológicos en forma exclusiva o seres en su plenitud social, o étnico, desde la antropología. Percibimos un ser humano total, con una cultural, una mente, ideas, ideología, con un cuerpo, etc. Es decir, percibimos un ser humano en su totalidad aunque no decimos esto en el sentido de que se perciben todos factores o determinantes. Solemos percibir algún aspecto del ser humano y lo generalizamos como todo, forzando la realidad. La misma realidad es una construcción total fundada en un punto de vista o cosmovisión que le da sentido holista. De modo que, la ley de la Gestalt también es válida en la humanología como disciplina humanística holista donde las materias son las diversas disciplinas humanísticas dispersas, inconexas, enajenantes. La espiral dialéctica en la sociohumanología. En la ciencia integral como interdisciplina, Pichon-Riviere, y como transdisciplina, con enfoques abiertos y dinámicos entre el concierto de las humanísticas, las ciencias interactúan recíprocamente aunque no como meros aportes en una relación de dominación como con las ciencias auxiliares. No existiría sometimiento procustiana de ideas o aportes en un reduccionismo autodisciplinar. Por el contrario, por la ley de acción recíproca los intercambios e interdependencias serán muy claros. Pero aún más, tales intercambios no serían mecánicos porque caben significaciones, o resignificaciones recíprocas, donde los paradigmas se operan transformaciones, cambios, anomalías, hasta rupturas epistemológicas, Bachelard, cuando no de revoluciones científicas. De modo que, la espiral dialéctica obliga a tales superaciones en un plano superior, donde las ideas no son destruidas sino incorporadas de manera superada, Aufhebung. Pero lejos de ciencias dominantes y ciencias dependientes o de imperialismo científico, la interacción lógica, metodológica, conceptuales y epistémicas de las humanísticas deben ser igualmente dialécticos. El objeto de estudio es el mismo para todas las humanísticas así como para muchas ciencias naturales como la biología, la neurología, o mejor, las neurociencias. Tales, estarán obligados a salir del autismo metodológico y disciplinar para resignificar sus enfoques en el sentido de la integralidad para ubicarse en el concierto de las humanísticas o humanología. Sin embargo, esto no significa la anulación de las disciplinas inconexas sino su interacción recíproca, con logros y superaciones en espiral y no desde un enfoque acumulativo de las ciencias. Si, por ejemplo, el psicoanálisis requiere de mayor profundización de sus ideas, como el de inconsciente, indefectiblemente necesita conectarse con la lógica, la lingüística, la antropología, la sociología, las neurociencias para precisar los procesos que subyacen a los mecanismos psicológicos como la represión, la identificación, la conversión histérica, entre otros. Incluso conceptos como el de hábitus, en sociología, requiere de su cruce con el psicoanálisis, la psicología social, la antropología, así como la economía política, entre otros. El enriquecimiento y resignificación resulta muy claro. Ciertos conceptos de la matemática como el de fractal, o clon, sirven a los fines de estudio en relación a los procesos de imitación, identificación, transmisión de patrones culturales desde la sociología o antropología, entre otros. Considerando a las neurociencias, resulta posible el estudio de los procesos de información, pensamientos, etc., y sus concomitantes cerebrales, incluso desde modelos matemáticos e informático. En este sentido, la idea de programa resulta susceptible de ser utilizada incluso en la psicología, o en la epistemología como programa de investigación, en Lakatos. Digamos, las disciplinas humanísticas varias conllevan potenciales conceptuales y metodológicos, así como de puntos de vistas, cosmovisiones, paradigmas, que debemos considerar en aras de una visión de conjunto ampliado, en honor a una verdad ampliada u objetiva. El sociohumanólogo holista y dialéctico. De formación múltiple, holista, desde el concierto de las humanísticas, el sociohumanólogo posee una visión integral de su objeto de estudio, el ser humano.
Su campo de acción se caracteriza por su diversidad, como el ámbito de la psicología, la sociología, la antropología, el psicoanálisis, la historia, la mitología, el arte, la psicología social, la lingüística, entre otros. Es decir, toca una melodía integral y no solo notas aisladas como los profesionales de disciplinas aisladas. En aras de la desalienación, la mirada integral se complementa con la especificación de los juicios y procedimientos, un marco teórico diversificado aunque orientado a las problemáticas singulares. Su formación implica la reunificación de los aportes válidos de cada disciplina, así como la inter y transdisciplinas, con lo que, el humanólogo se caracteriza por lo inverso de las disciplinas clásicas, el enfoque holista. Sin embargo, este enfoque no implica la alienación en la totalidad porque la epistemología dialéctica implica el enfoque en espiral, de la parte al todo y del todo a las partes, con progresos en espiral, siempre en otro plano, para brindar explicaciones y predicciones, soluciones y problemáticas acorde al nuevo paradigma de la totalidad. Lejos de una disciplina integral y abstracta, la humanología intenta hacer lo inverso y la deconstrucción del proceso de enajenación humana a que nos ha sometido la estrategia de dominación capitalista, buscando definiciones más acordes a la realidad del ser humano. No somos fragmentos ni resulta positivo el generalizar a partir de características aisladas llevando además a que cada disciplina estanco aplique sus conceptos acotados a un sujeto caracterizado por su complejidad. Sin embargo, la ilusión de una visión múltiple y compleja, de difícil abordaje merced a tal complejidad, solo resulta desde la óptica de las disciplinas parcelarias, fragmentadas, por lo que, necesitamos, transvalorizar, nuestros paradigmas igualmente fragmentarios, así como nuestras observaciones, hipótesis, modelos de investigación, etc. Desde una mirada etc. Nuestro humanólogo. No porque significaría volver a los enfoques acotados y enajenados del ser humano. Si bien se posee los instrumentos de investigación, paradigmas, procedimientos, etc., de cada profesional, de un psicólogo, de un sociólogo, de un antropólogo o del lingüista, etc., el enfoque es superado en un plano superior y dialéctico. Al mismo tiempo estudiamos y percibimos a un ser humano único y total, en devenir, con sus niveles de complejidad, su psiquismo pero también su cultura, su etnia, su clase social, sus ideologías, hábitos, usos y costumbres, estilo de comunicación, etc. Es decir, enfoques, accesos en múltiples niveles de integración y complejidad, apuntando a la motivación de la investigación, a su lógica en aras de aportes positivos, siempre provisorios y dialécticos en relación a los paradigmas que se movilizan para explicar, predecir y cambiar la realidad. Lo inverso de la constitución de las ciencias humanas y sociales. En principio, podemos considerar que la constitución de las ciencias sociales y humanísticas, sociología, psicología, antropología, etc., acaeció a la luz de los progresos del capitalismo. No resulta una novedad aunque la idea de que las humanísticas surgieron como respuestas a las problemáticas generadas por el capitalismo como sistema social contradictoria, resulta atractiva. Mejor dicho, la explotación del hombre por el hombre, el trabajo alienado, la lucha de clases, las crisis económicas y políticas, las guerras, el sufrimiento del ser humano, etc., han llevado a preguntas, a interrogantes, y a la necesidad de explicaciones y de justificación de tales explotaciones. De modo que, como saberes sistemáticos, metódicos, reflexivos y críticos, surgieron las ciencias sociales en respuestas a las demandas de justicia social, a las demandas de soluciones originados por un capitalismo salvaje. Sin embargo, no surgieron como progresos del conocimiento humano en su lógica evolutiva propia. Surgieron para justificar la explotación del hombre por el hombre, para justificar la enajenación, el sufrimiento y al servicio de las clases dominantes. Así, la sociología de Comte surgió para explicar y justificar la lucha de clases, la explotación, y para darle un justificativo fundado en la bendición de las ciencias, en este caso, la sociología. Sabemos que surgieron otros paradigmas en el seno de la sociología, como las explicaciones de Marx de proceso capitalista, pero ello en respuesta a las ideas justificacionistas del capitalismo. Cuando Guillermo Wundt funda la psicología, la necesidad surgía de los efectos del capitalismo en la psiquis del ser humano. La intensificación de los conflictos, luchas, sufrimientos, y enfermedades mentales, cuyas causas arraigaban también en factores sociales, económicos, ideológicos. De modo que, la psicología surge para explicar y justificar a las ideologías dominantes, la explotación, el sufrimiento objetivo, buscando teorías explicativas que llevaron a la asunción de la falsa conciencia, Marx, y a la adopción del punto de vista del explotador. En su momento la filosofía como arma de dominación mental de las clases pudientes hacia las sometidas, así como la mitología, entre otras disciplinas. En general, toda la superestructura ideológica, en la que ubicamos las ciencias, se caracteriza por la sospecha de servir a intereses de clases.
Mejor dicho, detrás de las explicaciones científicas, de las teorías sobre lo social, los descubrimientos de Freud, de Comte, de Weber, etc., tenemos los intereses de las clases pudientes y el afán de dominio que los caracteriza. De modo que, la desalienación científica del ser humano viene aparejada con la desalienación de las ciencias, su integración en un nuevo plano o nivel de integración, así de la necesidad de un objeto de estudio más acorde con el ser humano. Por su parte, la antropología surge como necesidad para explicar la sociedad y cultura de las tribus y colonias sujetas a la explotación de los imperios. Surgió como proceso de colonización intercultural, como necesidad para explicar y dominar desde los aportes de las ciencias. Pero este proceso interesa a muchas humanísticas, como el caso de la psicología y sus ideas e instrumentos de exploración de la inteligencia, que, en los salvajes, eran de menor rango, es decir, el europeo era más inteligente que el primitivo. Así con muchos tópicos de cada disciplina. Desde la psicología y la sociología, tenemos que los pobres o clases bajas son menos inteligentes que los ricos, de inteligencia superior. Lo mismo los negros en relación a los blancos. De esta manera, los aportes conceptuales de las ciencias humanas y sociales sirvieron para justificar y adaptar al ser humano al trabajo alienado, al sufrimiento, a la explotación. De modo que, el proceso de constitución de la humanología consiste en lo inverso de la constitución de las ciencias humanas y sociales alienadas, dispersas, inconexas, con visión de túnel, sin intención de miradas integrales que liberen al ser humano de las cadenas simbólicas y de la dominación mental. Fases lógicas en el desarrollo de las ciencias. ¿Por qué las disciplinas humanísticas y sociales se detuvieron en la fase de disciplinas aisladas, sin visos de progresos hacia las interdisciplinas, las multidisciplinas y las transdisciplinas? Es decir, ¿por qué se detuvo la espiral dialéctica del desarrollo en espiral de las ciencias? Podemos considerar que la alienación humana se opera también en el ámbito de las ciencias y que, tanto la dispersión de los campos como la detención del proceso dialéctico de desarrollo de las disciplinas hacia las transdisciplinas se deben al mismo proceso de alienación. Sabemos que la fundación de tales disciplinas obedecen a procesos de justificación de la alienación humana inducida por un capitalismo salvaje y que los procesos de dominación se continúan en diversos formatos, como la deprivación epistémica de las ciencias en lo disciplinar. Es decir, por un proceso de mantenimiento de la alienación, los científicos no han logrado encontrar la llave para salir de la caverna de Platón y liberar a las disciplinas de su parcialidad y aislamiento. De modo que, la colonización mental, la dominación mental a través de dispositivos disciplinares, ideologías, representaciones, Weltanschauung, etc., mantuvieron a las ciencias en forma aisladas unas de otras sin posibilidad de intercambios y acciones recíprocas verdaderas. Lo que tímidamente realizan las ciencias como la psicología, sociología, etc., son las interdisciplinas, donde el inter aún se tiñe de proteccionismo disciplinar y cierre narcisístico sobre el propio sistema de ideas. Falta entonces incentivar este proceso de ruptura del autismo disciplinar y salir plenamente hacia la interdisciplina, las multidisciplinas hasta llegar a una visión de conjunto o transdisciplina. Es también lo que el progreso dialéctico en espiral del conocimiento nos obliga. De lo contrario, el círculo vicioso, el progreso hacia especializaciones estancos, que parcializan y cristalizan en áreas e ideas inconexas, sin posibilidad de continuar la dialéctica de las ciencias. A veces, las fases de desarrollo de la ciencia se dan al mismo tiempo. Lo disciplinar y su formalización lógica, matemática, o a posteriori, cuando se utilizan métodos interdisciplinares, entre otras. De modo que el desarrollo de las ciencias no sigue una lógica evolutiva a predominio y a los cambios graduales en una disciplina, el salto cualitativo de calidad nos debería orientar hacia la interdisciplina, las multidisciplinas y las transdisciplinas en forma dialéctica. Sin embargo, nos falta ahora el método para tal progreso y respondemos que no es sino el método transvalorativo que venimos promoviendo. Lógica dialéctica y método transvalorativo. La dialéctica es el método para estudiar los procesos sociales, psicológicos y culturales, así como los procesos de la naturaleza. Se caracteriza por considerar que todo cambia, fluye, y en esto recordamos al filósofo Heráclito. El cambio y su manera de cambiar, a través de contradicciones. Todos los procesos conllevan una lucha de opuestos, como la lucha de clases en lo social, imperio, colonia en la antropología, anabolismo y catabolismo en biología, etc. Es decir, el autodinamismo de los procesos se debe a la lucha de los opuestos. La dialéctica es el método que nos permite estudiar los procesos sociales, las desigualdades y la lucha de un sector con otro, lucha por la supervivencia, lucha por ser. De modo que, el cambio es propio de los procesos, así como la contradicción en la unidad, en todos los procesos, la división en partes contradictorias y su lucha, como rasgo crucial de la dialéctica. Esto es lo que Lenin nos aconseja considerar. Otro rasgo crucial es que los procesos cambian en forma cuantitativa hasta tornarse cualitativa, desde un salto de calidad, salto cualitativo o cuarta ley de la dialéctica.
El agua se calienta hasta trocar en vapor a los 100 grados, los cambios y crisis sociales son graduales hasta el salto de calidad en las revoluciones como el paso del feudalismo al capitalismo. Es también lo que nos permite dar el salto desde disciplinas dispersas, con aportes cuantitativos hacia la humanología como disciplina madre de las humanísticas. Es lo que en Hegel se conoce como Aufhebung, o incorporación de los aportes en otro plano que los supera, que las integra en un nuevo nivel del desarrollo en espiral. Mejor dicho, damos el salto desde las notas o árboles dispersos e inconexos a la melodía y el bosque como nueva síntesis superior. Claro es que ello no niega la legitimidad de los estudios disciplinares, pero replantea el aislamiento en disciplinas estancos sin dar el salto hacia visiones más integrales. Es el anhelo de la humanología como disciplina de disciplinas, al mismo tiempo epistemológico, práctico, técnico, con métodos de diversas índoles merced a las relaciones con diversas disciplinas que van desde la psicología, la sociología, antropología, psicoanálisis, psicología social, etc. Pero el salto de calidad pregonado por el método dialéctico, con su negación constructiva e incorporada en otro plano, requiere una revisión en el sentido en que lo que se supera, se niega e incorpora en otro nivel no constituye una extrapolación o suma ecléctica de aportes sino una transvalorización, o resignificación de los aportes, métodos, enfoques, cosmovisión y marco teórico. De ahí el método transvalorativo, donde la relación entre ciencia dominante y ciencias auxiliares se subvierte para transformarse en acción recíproca, en materia de resignificaciones conceptuales y de puntos de vistas. No consiste en el mero desarrollo de los paradigmas de una disciplina dada, sino la acción recíproca, las modificaciones recíprocas, cambios recíprocos de perspectivas, de niveles de aportes, apuntando a visiones integrales, holistas, y donde cada ciencia humana se integra en la melodía de la humanología donde todos sus aportes adquiere otra valoración. Psicologismo, sociologismo y antropologismo. Son las argucias epistémicas de explicar el todo a partir de las partes. Es la famosa generalización indebida, o el desmantelamiento del todo en las partes, Pichon-Riviere, porque a partir de un fragmento de datos se generaliza al todo del ser humano. Es el caso del sociologismo, que utiliza en forma excesiva la causalidad social en sus explicaciones. La sociologización del sujeto, de las clases sociales, la familia, la mujer, los medios, etc. lleva a obviar los aportes de otras disciplinas como la psicología social, el psicoanálisis, la economía política, entre otros. El cruce recíproco y la resignificación recíproca de los aportes posibilita una visión más integral de lo que se estudia. De la misma manera el psicoanalismo o explicación del mundo, del sujeto, la familia y la sociedad, la política, etc. desde el psicoanálisis, buscando incorporar el todo en la parte, como forma de reduccionismo. Pero cuando cada concepto psicológico o psicoanalítico es cruzado o transvalorizado con otros aportes psicológicos, sociológicos, antropológicos, filosóficos, etc., tenemos miradas o interpretaciones mucho más integrales que la visión de los ismos. En el caso del antropologismo nos lleva a similares conclusiones porque los pueblos sometidos, las colonias, el otro cultural, es interpretado a la luz del etnocentrismo o eurocentrismo, como forma de imposición conceptual y al servicio de la dominación cultural. Se me dirá que esto es común en la antropología en sus comienzos y que merced a los progresos antropológicos, las ópticas han variado, con el replanteo del etnocentrismo y esto es una verdad patente. Pero cuando la antropología se cierra sobre su propia mirada, sobre los paradigmas exclusivamente antropológicos, sin transvalorizaciones ni intenciones de síntesis integrales con los aportes de otras disciplinas humanísticas, nos encontramos en el terreno del antropologismo. En general, podemos realizar similares críticas a todas las humanísticas dispersas merced a la dificultad disciplinar de lograr puntos de intercepciones, contribuciones, y resignificaciones integrales y holistas. Se debe a la fragmentación disciplinar y el progreso intradisciplinar hacia especializaciones, que obvian las interrelaciones multi y transdisciplinares. La Weltanschauung, fundamento del ECRO. Mental, para cada científico social resulta su cosmovisión o Weltanschauung porque delimita el contorno del mundo, lo social, las problemáticas, su mismo ECRO. De modo que, el objeto de estudio está determinado por la cosmovisión, el punto de vista, sobre lo social. Pero tal punto de vista puede ser considerado también como ideología del mundo, de lo social, sobre su estructura, su devenir, sus avatares. De modo que, el punto de vista se nos aparece como sostén del científico social y sus percepciones, observaciones, hipótesis, teorías, etc. son direccionados por el punto de vista o cosmovisión. Como Weltanschauung define los contornos de lo social y de cómo debe ser una sociedad dada, como el capitalismo.
Pero como toda concepción se encuentra teñida del espíritu de la época y no resulta ajena a las luchas ideológicas, a los intereses de clases, no podemos sino concluir que el concepto de lo social y las problemáticas sociales no son ajenas a tales intereses de clases o incluso, a la colonización mental donde las culturas luchan por instalar su propio modelo de mundo. De modo que, no debemos olvidar las influencias culturales, la condición de colonia o imperio, y las cosmovisiones dominantes. Al respecto, la cosmovisión capitalista enajenante e internalizada por los expertos como concepto de ciencia, ha llevado a considerar que las visiones aisladas, estancos, parcelarias de cada humanística, sea la concepción dominante. Es decir, el divide y reinarás, se ha traspolado al campo del saber con objetivos de dominación y control social. Desde otro ángulo, la Weltanschauung es lo que sostiene al investigador en su ser social, en su subjetividad, en su perspectiva, en su enviscamiento en una visión de túnel donde solo percibe lo que su punto de vista y modelo de mundo le prescribe. Es decir, constituye un modelo de mundo impuesto, que le impide vislumbrar otras perspectivas. Para peor, la visión de túnel inducida por el punto de vista acotado, no le permite sino percibir e hipotetizar sobre el pedazo de realidad humana igualmente impuesta.